La cueva del indio. Leyenda de las Cruces. A las orillas del Mar de las Cruces, provincia de San Antonio, en una ladera rodeada de eucaliptus y vieja vegetación, puede observarse una gruta con suelo de piedra laja, seca y lisa, custodiada por una descascarada estatua de la Virgen de Lourdes, posada justo en el medio de la entrada a la cavidad rocosa y que impide el paso de los visitantes. Detrás de esta imagen de mirada piadosa y serena se esconde una narración que corre de familia en familia, increíble y poco comprobable, como todo relato que escapa a la razón y comprensión humanas. Se trata de la leyenda de la cueva del indio. Décadas atrás, cuando esta imagen aún no actuaba de guardián de la gruta, la caverna tenía libre paso para poder ser recorrida por los curiosos o los amantes de la soledad. Ya se podían contar los casos, madres que, llorando, pedían a policías y marinos la búsqueda de algún vestigio de su hija, su hijo, que desoyendo los consejos de sus ancestros visitaban la antiquísima caverna para nunca más ser encontrados. Las desapariciones llegaron a oídos de un joven explorador, quien quiso develar el misterio y encontrar las pruebas suficientes para desmentir o comprobar algún supuesto sortilegio, espíritu o tal vez solamente un pozo inevitable en la oscuridad en el cual pudieron haber perecido aquellos que nunca más se encontraron. El científico convenció a un colega geólogo para que le acompañara en la inaudita misión y armados de sogas, linternas y cámaras fotográficas arribaron a la playa una brumosa mañana en la que solamente las gaviotas otorgaban algunas notas de vida junto al oleaje sereno de la costa crucina. Ambos descendieron por la ladera hasta llegar a la entrada de la profunda gruta y comenzaron la preparación de los elementos de seguridad que exigía tal trabajo: cascos, guantes, calzado adecuado y firme, ganchos y una irrompible soga con la que sujetaron la cintura del explorador para que en caso de emergencia su compañero pudiera sujetarlo y evitar una caída por algún socavón oculto. Se dieron ánimos, confiados de que aquellas creencias de raras energías no eran más que imaginación e ignorancia. Sonrieron y el explorador ingresó en la caverna dando pequeños y cuidadosos pasos. El geólogo vio la silueta de su colega avanzar en las sombras, abiertas por la luz de la linterna que llevaba en el casco, mientras cedía lentamente centímetros de soga para que avanzase caverna adentro. Los centímetros se volvieron metros. El joven ayudante seguía dejando pasar por sus manos enguantadas la textura de la gruesa soga, sintiendo en su rostro la niebla matutina y el canto de las aves del sector. La cuerda se perdía en el interior de las sombras, tensa, con pequeños tirones propios del caminar de una exploración cuidadosa que se efectuaba en el interior. De la luz del casco del explorador ya no llegaba ningún halo, y por la longitud de soga que ya había cedido, el geólogo pudo calcular que su compañero se encontraba a más de 20 metros internado en las rocas. Este joven sabía muy bien que un grito dentro de una estructura así podría llegar a ser peligrosísimo debido a la probabilidad de derrumbes internos o caída de piedras sueltas que se removieran con las vibraciones del eco, por lo que solo podía esperar el retorno de su colega o de algún jalón de emergencia que sintiera en la cuerda. Por lo que guardó silencio y pacientemente continuó su importante labor con la mirada clavada en el punto sombrío de aquella garganta de rocas en donde la soga dejaba de ser visible. Los minutos se arrastraban, abarcando ya casi media hora de silenciosa exploración. El interior oscurísimo y misterioso de la caverna, acompañado del zumbido provocado por la acústica de esta y el constante roce de la soga en sus guantes, comenzaron a provocar un cierto mareo en el geólogo. La pareidolia, efecto natural de la mente humana que intenta buscar patrones reconocibles en el azar, le hizo imaginar ciertos rostros terribles que emanaban desde las sombras. Incluso el efecto mental se atrevió a reconocer algunas figuras que parecían cuerpos caminando, flotando o saltando dentro de la cueva. Mucho ya había pasado.
Demasiado tiempo para una exploración que debía ser simple y acotada. ¿Qué había encontrado el explorador dentro? ¿Estaría a salvo? ¿Se habría desmayado tal vez por una repentina falta de oxígeno o una caída? Sin embargo, la soga seguía avanzando sin perturbaciones. Imágenes venían a su mente, producto de aquella boca que en su oscuridad y debido a las formas que salían de su mente parecían ya un espejo negro. ¿Sería cierto? ¿Se habría encontrado tal vez con algún cadáver de aquellos que desaparecieron? ¿Hasta dónde llegará ese conducto subterráneo? El zumbido en sus oídos comenzó a hacerse cada vez más notorio y el joven se sintió un tanto ansioso por el paso del tiempo que se excedía minuto a minuto. Jaló levemente el cordel, esperando una respuesta, aunque a esa distancia, pasados largamente los 50 metros, el osado explorador no podría sentirlo. Un grito no lo alcanzaría o incluso sobrevendría en un peligro de muerte para su compañero. Lleno de dudas y preocupación, el geólogo tomó la decisión de ingresar unos metros en la caverna, siguiendo el camino que le dictaba la soga, y la aseguró firmemente entre el roquerío. Avanzó unos pasos y se acercó a la negrura, sintiendo un pulso constante y cada vez más intenso en sus oídos a medida que se acercaba al punto en que la luz solar ya no ejercía efecto y todo era sombra. Cuando estuvo a un paso de ingresar a la zona oscura, un impulso de supervivencia lo llevó a encender la linterna en su casco y pudo ver. Entonces, desde una lejanía subterránea inmedible, oyó el pavoroso grito del explorador pidiendo auxilio, exclamando terriblemente que le sacaran de aquel lugar. El joven geólogo cayó de espaldas ante el asombro y, despabilando rápidamente, se quitó el casco y comenzó a tirar del cordel con todo su brío, mientras la voz de su compañero seguía corriendo por los canales de esa boca de tierra, implorando que le rescataran, lo que le daba más fuerza al hombre de ciencias para continuar jalando de la cuerda. Pero aquello que era el peso de su delgado colega se sentía ahora como si intentara traer hasta sí una masa de al menos 200 kilos y, sumado a las decenas de metros de distancia a los que se encontraban, calculó que no tenía mucho tiempo de resistencia para salvar la vida del explorador y comenzó a perder la batalla inevitablemente frente a la otra fuerza, mojado de sudor por el esfuerzo. Un último grito brotó desde la caverna y el joven geólogo sintió un tirón en el cordel que lo jaló como a un minúsculo grano de arena hacia la oscuridad y, soltando la cuerda, cayó rostro a tierra en el límite de la luz y de las sombras. Acto seguido, el cordel pierde toda fuerza y cae al suelo sin tensión. El joven volvió a ponerse en sí y tomó la soga para comenzar a tirar de ella, pero esta ahora no tenía peso alguno, solo el peso que tendría una extensión de cuerda sin nada amarrado a ella. La ausencia de gritos lo apesadumbró junto a la facilidad con la que los metros pasaban entre sus manos y en cuestión de un minuto la punta desamarrada del cordón se vio salir de las sombras, lo que dio razón a los cálculos del geólogo. Su osado compañero había desaparecido. Durante la tarde se realizaron los peritajes pertinentes para dar por perdido al explorador, pero el relato del aterrado geólogo sobreviviente careció de lógica cuando los policías se internaron en la caverna y a no más de 10 metros se encontraran con un muro de piedra natural que culminaba el avance. Los vecinos sí comprendieron lo que intentaba explicar nerviosamente el científico a las autoridades, pero guardaron silencio, temiendo al poder que habitaba en esa ladera de la playa de las Cruces. Meses después de aquel incidente, una Virgen de Lourdes fue instalada en la entrada de la llamada Cueva del Indio para custodiar e impedir el acceso a la gruta y evitar que siguiera aumentando la lista de personas desaparecidas en el interior de la Tierra.